El jueves pasado, que fue 26 de febrero, de junio, quedó pendiente una lectura de segundo de Samuel 12, del 21 al 23, que habla eh, del rey David cuando estaba orando y ayunando por su hijo que cayó muy enfermo. Dios le ha traído esta enfermedad al niño, ese que concibieron en pecado con Betsabé, y él ayunaba y lloraba. Entonces quería leerles esto y hacerle un comentario al respecto, y luego también un versículo de Lucas 16, donde habla de el mendigo y del rico y Lázaro que murieron, para que veamos qué es lo que dice Jesús mismo acerca de ese estado de cuando pasamos a la eternidad, cuando pasamos después del umbral de la muerte al más allá. Así que vamos a leer primero segundo de Samuel 12, del 21 al 23. Segundo libro de Samuel 12, 21 al 23 dice: Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Palabras de David. El contexto aquí se da en el momento que le comunican a David que el niño había muerto. La confusión de los que estaban con él era entendible en el versículo 21, que dice: ¿Qué es esto que has hecho? La respuesta de David no puede dejarnos una enseñanza más clara acerca del tema este de la muerte y de la intercesión por un muerto que es inútil. Mientras el niño vivía, dice David, que hacía intercesión por él ante Dios para que se salvara si esa fuera la voluntad de Dios, claro está. Mas ahora que el niño había muerto, David nos deja claro que es inútil, inútil totalmente cualquier esfuerzo con intención de que Dios cambie su destino en la eternidad. Él comprende que eso es imposible y por lo tanto innecesario, por lo infructuoso que resulta una acción semejante, orar por un muerto, alguien que ya pasó el estado de vida a muerte, pasó el estado de esta vida transitoria a una eternidad con el Señor o en condenación, depende. Y David entiende perfectamente que en algún momento ambos serán reunidos en la eternidad con Cristo, si es que el niño es salvo y él también es salvo. Se considera que sí. Entonces también en Lucas 16, 25 y 26 les voy a leer este relato de Rico y Lázaro, este pedacito nomás, donde dice la palabra de Dios: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese, que decíamos el jueves pasado que cima con ese es un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de pasar de allá para acá. Y en este relato de Jesús, que no es una parábola, habíamos dicho, porque yo había mencionado algo de esto, ya que se menciona a los personajes por su nombre, las parábolas no es así, no se mencionan los nombres de los personajes, nos muestra claramente varias situaciones y varias conclusiones que podemos sacar, pero la más importante para nosotros es que el destino de cada persona, tanto justos como injustos, está marcado desde el momento mismo de su paso a la eternidad. Y subráyelo, póngalo con mayúscula y en negrita: no puede ser cambiado ya. Los hechos de nuestra vida son los que marcan nuestro destino eterno. No hay otra
respuesta para esto, ya sea para salvación o para condenación. Y Jesús lo enseña aquí claramente. Luego en Apocalipsis 14:13 podemos leer también, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe Juan, escribe, bienaventurados los de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y aquí vemos otra escena del estado intermedio en lo que descansan en Cristo, porque han hecho lo que tenían que hacer en el tiempo que estaban vivos. Y ahora gozan del descanso eterno, por eso dice sus obras con ellos siguen. Es decir, que la obediencia al Evangelio durante su tiempo en esta tierra, en esta vida, dio como resultado su salvación eterna y su gozo eterno y su descanso eterno junto con el Señor. Esto es el repaso de lo que habíamos estado viendo el jueves pasado. La oración por los muertos, no sé si les queda alguna pregunta, alguna duda o algo que podamos releer o repasar respecto de lo que vimos, pero yo creo que está claro que es totalmente antibíblico la oración por los muertos. No existe en la Biblia. Sabemos que la Iglesia Católica de Roma toma como sustento bíblico un libro apócrifo que es el de Segunda a los Macabeos, en el capítulo 12, donde se ora por los muertos. Yo se los leí, se los envié también por WhatsApp, donde tienen ustedes ahí una ayuda para ver lo que dice Segunda a los Macabeos, que Judas Macabeo oraba, no solo oraba por los muertos, sino también hacía ofrendas por los muertos para que Dios perdonara sus pecados, después de muertos, claro está. Entonces, todas esas cosas antibíblicas nosotros ya la descartamos, la tenemos como una doctrina torcida, una doctrina, podríamos llamarla también herética, sin temor a equivocarnos, porque es totalmente antibíblico. Si tienen preguntas, háganlas, levanten la manito o algo, o abran el micrófono y me paran, me No hay dicen. pregunta para mí. Para nosotros, no, nosotros estamos claros, estuvo muy entendible. Bien, bien, me alegro. Entonces vamos a comenzar con el párrafo 5, que dice así, la confesión de fe. Párrafo 5 del capítulo 22 de la confesión de fe dice, la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Está dividido este párrafo en 7 apartados y nosotros vamos a tratar el apartado 1 y 2 puntos que dice la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, que para mí es una unidad de pensamiento que podemos comentarla todas juntas. Dice, tenemos como, ¿me puede traer agua, negrita? Habíamos visto ya los distintos aspectos que hacen a la adoración verdadera, que son todo lo que Dios pide en su palabra solamente y no otra cosa que se nos ocurra. Eso creo que está claro, que quedó claro. Fuera de esto, aquí el párrafo nos trae a la memoria que todo comienza con la lectura de las Escrituras y nos da el sustento bíblico en unos versículos, en 3 versículos.
Hechos de los Apóstoles 15:21, primera a Timoteo 4:13 y Apocalipsis 1:3. Veamos el primer versículo que está la referencia a Hechos de los Apóstoles 15:21 que dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esto hace referencia a la primera parte que se llama la lectura de las Escrituras, que nombra la confesión de fe. Es decir, que la palabra de Dios está siempre presente para ser leída en los cultos. La referencia aquí nos trae la palabra de Santiago, el hermano del Señor, líder de la iglesia en Jerusalén, reafirmando este concepto primario que debe ser una costumbre, como lo hacemos siempre en nuestra congregación, por lo que se da a llamar predicación expositiva de la palabra. Nosotros tenemos por costumbre predicar la palabra de Dios de esta forma, con la predicación expositiva, o sea, la lectura fiel del texto que tenemos presente, tenemos delante, y ese texto lo vamos haciendo exégesis versículo tras versículo para darle sentido a lo que el escritor de la palabra ha querido exponer, nos quiere decir lo que Dios nos quiere hablar. Y la sana doctrina se basa en eso, en la lectura de la palabra de Dios y no en contar nuestras experiencias personales, nuestras anécdotas, etcétera, porque contaminan la verdad bíblica con cuestiones que nada tienen que ver con lo que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, no de nuestras experiencias personales ni nuestras anécdotas. Con el mismo denuedo, Pablo exhorta a Timoteo, cuando vamos a la referencia que tenemos a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que le aconseja Pablo a Timoteo. Y va un poco más allá, hablando de la exhortación y la enseñanza, no solo ocuparse de la lectura, también de expoliar a los hermanos, a despertar la grey y a moverlos a la práctica de la palabra oída. Y luego la enseñanza se refiere a la explicación de lo que la misma palabra dice, es decir, una exégesis, como habíamos dicho antes, de estos escritos predicados para una correcta comprensión del significado del texto que estamos leyendo o que se está predicando. Acuérdense que nosotros hacemos una interpretación no solo gramático, literal, en el caso de los libros históricos, por ejemplo, sino también en el tiempo y teniendo en cuenta a quién va dirigida la palabra que se ha escrito, que se registra en la Biblia. Entonces, tenemos siempre que predicar de una manera expositiva, dándole sentido al texto por medio de una exégesis correcta, no agregando ni quitando de la palabra de Dios, sino explicando lo que el escritor trató de decirnos o nos dice, mejor dicho, en su palabra, pero no con opiniones nuestras solamente, porque tengamos en cuenta que la escritura se interpreta con la misma escritura, entonces no se puede contradecir en ninguna parte. La escritura de lo que hablamos y explicamos y hacemos exégesis de un versículo no puede contradecir a la misma palabra de Dios en otro lugar. Eso siempre tenemos que tener cuidado, no solo los que predicamos, sino también los que enseñamos y los que escuchan. Por eso los de Berea, dice Pablo, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban la escritura a ver si lo que les era enseñado era realmente así, estaba así escrito en los libros que tenían ellos en esos tiempos. Entonces, entre tanto que voy, no solo ocúpate de la lectura, le dice Pablo, sino de la exhortación y de la enseñanza, la correcta enseñanza de la palabra de Dios.
Luego tenemos en Apocalipsis 1:3 la palabra escrita por Juan que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y aquí vemos que tres actitudes hay frente a la palabra de Dios que son bendecidas por él. La lectura, el oír exhortación y enseñanza, y no solo eso, sino el guardar, que es lo más precioso de todo, para ponerla en práctica en nuestras vidas. El guardar la palabra de Dios en nosotros, el recordar lo que fue enseñado y el ponerlo por obra, porque la palabra de Dios es para ponerla por obra, no tiene otro significado, no es para llenarnos la cabeza, inflarnos la cabeza con información teológica, sino para ponerla en práctica. La palabra de Dios es 100% práctica. Luego, en 2 Timoteo 4:2, continúa Pablo hablándole a Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 1 Timoteo 4:13 que leímos, referido a alentar y expoliar la grey. Expoliar es como hacen los pollos con las púas que tienen a las gallinas, las activan con las púas. Bueno, lo mismo hay que hacer a veces con la grey por medio de la exhortación. Y le dice, Timoteo, convence de pecado por el Espíritu. Esto es redarguir. Corrige y amonesta. Corrige y amonesta. Amonestar lo doctrinalmente torcido y las prácticas desviadas en las que caemos muchas veces, sin desmayar, con paciencia y sobre todo con el fundamento de la palabra de Dios, no con tus propias palabras ni opiniones, porque Dios es quien juzga finalmente la desobediencia mientras nosotros hacemos nuestra parte enseñando y leyendo las Escrituras, tal como Dios la revela en su palabra. Así advierte Pablo de manera solemne también el Señor mismo en sus enseñanzas, por ejemplo, lo que registramos en Lucas 8:18, que dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará, haciendo el Señor una clara alusión al que obedece, que es el que tiene, que será bendecido por Dios, y al que no retiene las enseñanzas, que es el que no tiene, que será despojado de toda dádiva, aún lo poquito que tenga. Aquí el Señor está hablando, hermanos, de salvación. El Señor está hablando de salvación, porque el que no tiene es aquel que escucha la palabra, pero no le da importancia, no le entra en su corazón, no pasa más que del oído y del oído se cae, como dicen algunos. La respuesta de una persona a la luz que hay en su vida es crucial. Cuando se le predica el Evangelio, cuando se predica la palabra en los púlpitos, eso es crucial porque es juicio de Dios para aquel que no hace lo que se dice en la palabra de Dios, lo que Dios manda en su palabra. Es juicio, la palabra es juicio. No habrá oportunidad para acogerse a los beneficios de la salvación que antes fue menospreciada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Lo leo. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, cuál es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en él, escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y se refiere a esta segunda clase de personas que son los que escuchan la palabra y no hacen lo que Dios quiere que hagan. Es el que no tiene, que dice el Señor, aún el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y lo que se le va a quitar es la posibilidad de salvarse y la salvación misma, que si no accedió a ella en esta vida, no podrá hacerlo en la eternidad. Esto es tremendo, es terrible y es cosa de ponerle mucha atención, porque muchos son los que concurren a veces a una iglesia y dicen que van buscando a Dios, pero no van buscando de Dios, van buscando a su Dios, al Dios que ellos quieren, un Dios que los colma de favores, un Dios al que se le pide pero no se le da nada. A ese tipo de Dios muchas personas van a buscar a la iglesia. Y Dios no es ese, Dios es aquel que nos salva cuando nosotros creemos con fe en la palabra del Evangelio, en lo que Cristo hizo en favor de aquellos que estaban desesperados porque no sabían su destino cuál era y se aferraron a la verdad bíblica que viene a través del Evangelio y se asieron a ese salvavidas que es Jesucristo, pero porque se asieron porque se estaban ahogando. Entonces, el que va a una iglesia a buscar a Dios, pero no de Dios, es aquel que puede nadar perfectamente y se echa al agua para pasar un buen rato, un refresco, como en el caso de ustedes en Austin, que están con una temperatura alta para refrescarse, pero no necesitan un salvavidas. Entonces, por más que yo le tire un salvavidas, si no se está ahogando, no le va a servir de nada ni le va a prestar atención. Así ocurre con la palabra de Dios a aquel que no está desesperado, que al oír el Evangelio no se le despierta ese hambre, esa sed, esa gana de arrepentirse, esa necesidad en realidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos que únicamente eso ocurre con los escogidos cuando son llamados por Dios a través del Evangelio. Entonces, todos aquellos que no están en esa condición de escogidos y escuchando el Evangelio, no sienten esa viva necesidad de Cristo para ser salvos. Esos son los que van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahí en ese gran trono blanco, muchos dicen que estarán únicamente los no salvos o los impíos, y no es así, porque dice, vi a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y quiénes fueron arrojados al lago de fuego? Los que no estaban escritos, lo que no se halló, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los demás quedaron. Vamos a estar todos, vamos a estar nosotros también ahí, pero nosotros vamos a tener otro juicio también, que es el tribunal de Cristo, pero este no es el tema ni es el lugar para hablar. Simplemente lo nombro porque leímos Apocalipsis 20 y este pasaje, estos 5 versículos, perdón, porque ando con la garganta medio mal todavía, pero hasta ahí nomás vamos a llegar con esto. Vamos a seguir con el apartado 3 y ahora sí les voy a pedir que lean ustedes un poquito. En este apartado 3 sobre la administración de la instrucción y amonestación, aprendemos que podemos y debemos hacerla también por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. No hay necesidad de corregir o amonestar duramente, sino también se puede hacer con alegría de corazón. Y generalmente la enseñanza y la corrección se reciben mejor si son hechas con un carácter que transmite paz y alegría de corazón.
aunque no fuesen totalmente efectivos para todos, pero como dije antes, Dios es quien juzgará a cada uno al final, no nosotros. Nosotros debemos actuar con paz, con bondad, con misericordia. Y Efesios 5:19 nos habla de esto y Colosenses 3:16. Le voy a pedir a alguien que me lea Efesios 5:19. ¿Qué dice Pablo? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Dani. 5:19. 5:19 dice, 5:19 de Efesios, sí. sí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bien. Esto quiere decir que el creyente debe estar siempre con la alabanza en su boca, siempre con la alabanza en su boca. Y es bueno cantar himnos y salmos que dan alegría y gloria a nuestro Dios por su majestad y santidad. Esto agrada al Señor, tanto hecho en público como hecho en forma privada de corazón. Por su parte, el apóstol también nos anima en Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Dice, Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, la palabra de Cristo se refiere a la escritura inspirada por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no a interpretaciones propias y personales. En ese caso se basa la sana doctrina en una exégesis y hermenéutica correcta que no contradiga la escritura en ningún aspecto, como por ejemplo lo hacen ciertas doctrinas que niegan la elección y la predestinación soberana de Dios, atribuyéndole al hombre la capacidad de venir a él por su propia voluntad cuando la Biblia está negando esto rotundamente. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, dice Pablo en Romanos 3, 10, 11. Entonces, esa atribución de tener el libre albedrío, que el hombre puede hacer lo bueno que es buscar a Dios, ya vimos el libre albedrío, estudiamos el libre albedrío y llegamos a la conclusión de que ese pensamiento es falaz, es una falacia. Entonces, el hombre no puede venir a Dios, el hombre no puede buscar a Dios, el hombre no quiere saber nada con Dios. El hombre en 1 Corintios 2:14 dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él no quiere nada con Dios. Ya estudiamos que el libre albedrío, como expresa el pensamiento arminiano semi-pelagiano, es una falacia entonces. Volviendo a la exhortación de Pablo, dice que la palabra more en abundancia en el creyente, es decir, que la palabra de Dios en griego einoqueo en griego significa que viva en nosotros, que habite en nosotros. La palabra de Dios tiene que permear todo nuestro ser, empaparnos y ser parte de nosotros siempre, siempre. Eso es lo que busca Dios de nosotros, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que debemos hacer. Y eso lo podemos hacer únicamente estando en el Espíritu y leyendo la palabra, llenos de la palabra continuamente. De esta forma, todos los aspectos de la persona. Una persona está compuesta por mente, emociones y voluntad. Y los tres aspectos de la persona están llenos de la palabra de Dios, plenas del Espíritu Santo, fortalecido continuamente en palabra y en acción. Así debemos estar. Como dice el Salmo 119:11, que voy a pedirle a alguno que lo lea, también Mateo 13:9 y Filipenses 2:16 y 2 Timoteo 2:15. Vamos a empezar con el Salmo 119:11.
Salmo 119, 11. En mi Dice, corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien. Mateo 13, 9. el que tiene oído para oír, oiga. Bien, el que tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oír. Oír. Sí. Filipenses 2:16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bien. Asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Y por último, segunda a Timoteo 2:15. Segunda a Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, amén. Ese es el sentido. Fortalecido continuamente en palabra y acción por la lectura y guardar la palabra, no solo leerla, sino guardarla, atesorarla. Este concepto es paralelo al ser llenos del Espíritu Santo de Efesios 5:18, porque el poder y la motivación para todo lo que pensamos y hacemos proviene ¿de dónde? Únicamente de la llenura del Espíritu. Y esta llenura es a causa de que la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, no es por otra razón. Esto demuestra que la llenura del Espíritu no es una experiencia de éxtasis emocional, no es una experiencia de éxtasis emocional, sino una dirección guiada de nuestra vida como resultado de la obediencia de la palabra de Dios. Y acá aprovecho para hacer un paréntesis en esto, una dirección guiada del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay quien enseña que el Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo no nos controla, porque si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, nos controlara, nosotros dejaríamos de pecar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. Y como Dios no peca, quiere que nosotros tampoco pequemos, que seamos santificados en todo nuestro ser, mente, alma y cuerpo. Entonces, nosotros tenemos esa cuestión de que tenemos que analizar lo que escuchamos y tenemos que corregir lo que no está bien. El Espíritu Santo no nos controla, el Espíritu Santo nos guía, nos exhorta, nos convence, nos redarguye, pero no nos controla. El Espíritu Santo trabaja con nuestra conciencia en guiar nuestras acciones con la palabra de Dios. Por eso la llenura del Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida, porque si no tenemos la guía y el consejo del Espíritu Santo en nuestra vida, nos desviamos, porque nuestra naturaleza es siempre tender a lo malo, por nuestra pecaminosidad que tenemos en nuestra carne. Entonces, termina el versículo este de Efesios 5:18, animando a hacer que nuestro diálogo entre hermanos sea hecho con alegría, expresando hasta ahora con la alabanza brotando de nuestros labios, no con alabanzas huecas de contenido, no cantando cualquier cosa, sino himnos y cánticos espirituales que refieran a una adoración consciente de lo que es aquel Dios al que adoramos. Una persona santa es una persona buena, una persona sin mancha,
una persona, Dios Todopoderoso, un Altísimo, el Creador, el sustentador de la vida, etc. A ese Dios es al que tenemos que adorar con cánticos, himnos, salmos y cánticos espirituales. Bien, vamos a pasar al apartado 4 y 5, que lo vamos a ver a los dos apartados juntos, que voy a leer a ver qué dice. El 4 y el 5 dice, como también la administración del bautismo y la cena del Señor. Hace referencia a las dos ordenanzas que nos dejó el Señor. El bautismo es una ordenanza del Señor de las únicas dos aplicables a la Iglesia en el Nuevo Pacto, junto con la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son las dos ordenanzas únicas que nosotros tenemos que cumplir en el Nuevo Pacto. En Mateo 28, 19 y 20, que es la referencia de la confesión, leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice el Señor, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primera a los Corintios, Pablo hace alusión a la institución de la Cena del Señor. En primera a los Corintios 11, 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el sentido de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, o de la Mesa del Señor, o la Mesa de la Comunión, como quieran llamarle. El sentido es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es un mandato que tenemos que hacerlo hasta que Él tome la cena con nosotros en el tierra nueva y cielos nuevos. Encontramos a continuación también la advertencia que bien conocemos con respecto al tomar la cena indignamente. Eso está en primera los Corintios 27 al 32. Alguien que lo pueda leer, por favor. Primera los Corintios 11, 27 y 32. Para que tengamos una dimensión de cuán serio Dice, es el tema de la Santa Cena. Sí, Daniel. Diego, ¿querés leerlo? Primera los Corintios 11, 27 al 32. Ahí va a leer Diego, Oscarcito. Bueno, Dieguito. El 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y después el 32, o hasta el 32. Hasta el 32, todo el Ok, párrafo. por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hasta ahí. Bien. Tal es la seriedad de tomar la cena indignamente. Por eso que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre del Señor cada vez que tomamos la cena, y estar muy consciente de lo que estamos haciendo, que es recordar su muerte expiatoria en nuestro favor, su muerte vicaria en nuestro favor, el santo que murió por los injustos, que somos nosotros. Ese es un mandato que debemos de guardar con toda seriedad. Luego en el apartado 6 dice que nuestra adoración al Señor debe ser hecha con entendimiento, fe, reverencia
temor piadoso, además de la humillación solemne. Ya comenté en el párrafo anterior, si se acuerdan, respecto del cuál debe ser nuestra actitud en la adoración. Por lo cual, simplemente vamos a comentar los pasajes bíblicos que cita la confesión de fe, que son Esther 4:16, Antiguo Testamento, también el profeta Joel 2, versículo 12, Mateo 9:15 y Hechos 13, 2 y 3 en el Nuevo Testamento, junto con 1 Corintios 7:5. Voy a empezar con Esther 4:16, les leo. Dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El contexto de esto es Amán cuando quiere destruir al pueblo judío y con engaños y un montón de entuertos y cosas raras enreda al rey para que eche mano de Mardoqueo y lo mate. Y junto con Mardoqueo venía la muerte para todo el pueblo judío que estaba en, perdón, que estaba en cautiverio. Entonces, lo que hace Esther es ir delante del rey sin ser llamada por el rey. Eso era pena de muerte, aparecerse delante del rey sin ser llamada por él, sin tener audiencia de parte de él. Entonces Esther dice que va a ayunar y va a orar para que Dios trabaje en el corazón del rey para que la reciba. Sería esa no lo aclara bien la Biblia, pero esa sería la comisión que ella tiene para poder interceder por su pueblo. Y dice, aunque no sea conforme a la ley, o sea, no sea llamada por el rey, y si perezco, que perezca. Pero ¿qué hace ella? Ayuna y dice a los suyos que ayunen por ella y no coman ni beban por 3 días, o sea, que se aflijan su cuerpo y traten de fortalecerse en la oración espiritualmente. Joel 2:12, el profeta Joel dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El título de esta porción en la Reina Valera, si no recuerdo mal, es la misericordia de Dios para con su pueblo o algo parecido de esta parte de Joel. Es cuando Dios se compadece de su pueblo pecador, su pueblo que siempre se vuelve a la idolatría, siempre le vuelve la espalda a él. Dice, ahora pues, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea, que llama al Señor a la humillación, a la humillación. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y el contexto aquí es los discípulos de Juan el Bautista que vienen a preguntarle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como hacemos nosotros que somos discípulos de Juan el Bautista? Entonces Jesús le contesta, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero mientras tanto no. Entonces el ayuno aquí está visto como la aflicción del cuerpo, de la carne, para el fortalecimiento espiritual a través de la oración. Ese es el sentido siempre del ayuno. Hechos 13, 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. El contexto de este versículo es el primer viaje misionero de Pablo, que es encomendado junto con Bernabé.
Por último, primero a los Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Habla de el matrimonio y una cuestión del matrimonio, que no se nieguen el uno al otro, la mujer al varón o el varón a la mujer, el esposo a la esposa o la esposa al esposo, a no ser para orar, para crecer espiritualmente, para afligirse espiritualmente y hacer las peticiones a Dios y las confesiones de sus pecados a Dios, y luego volver a juntaros. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás en los deseos de la carne. Por último, tenemos el apartado 7 de este párrafo 5. Ya estamos terminando con este último apartado para dejarle lugar a las preguntas. Vayan formulando alguna preguntita o vayan poniendo atención les voy a dar un par de versículos para leer. Tenemos en este último apartado dos referencias. Éxodo 15 del 1 al 19 y el Salmo 107. Yo no les voy a hacer leer el Éxodo 15 del 1 al 19 porque son 20 versículos, es muy largo, nos iríamos no sé hasta qué hora, porque después el Salmo 107 también es largo, pero les voy a leer el encabezado de cada uno, los primeros versículos. Primero decir que el Éxodo 15 del 1 al 19 es el cántico de Moisés, adoración pura, elevando un cántico que describe parte del Éxodo, cuando Dios hace el milagro de abrir el Mar Rojo para que pase el pueblo en seco y pasa todo el pueblo judío, y luego Dios cierra el mar y sepulta el ejército de Faraón. De eso habla el cántico de Moisés, que dice la palabra de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, etcétera, 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 y continúa. Luego el Salmo 107 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el resto es muy largo para leerlo ahora, así que simplemente decir que es también adoración, como ya vimos en el cántico de Moisés, de Éxodo, perdón, y otras expresiones de alabanza que tiene Moisés, canto de Moisés y Ana, o canto de Moisés y el pueblo judío. Entonces ahí entraríamos al párrafo 6, pero yo lo quiero tratar mejor el jueves que viene porque ya son las 10, creo. Sí, ya son las 10. Hemos tenido nuestra hora cátedra, que son 45 minutos, 50 minutos, así que les doy lugar a alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto de lo que vimos, de esta parte de la adoración. Han leído, así que deben tener fresco, claro lo que estuvimos viendo. Hablamos de la lectura de la palabra, del oír la palabra, de guardar la palabra. Y la palabra no es expresión de emociones, sino la fe está puesta en acciones que digan lo que Dios quiere, que hagan lo que Dios quiere que hagamos, que el que predica la palabra predique la verdad de la palabra a través de una exposición que sea una exposición fidedigna de lo que Dios escribió, no escuchar como estamos acostumbrados muchas veces hay algunas iglesias de hermanos libres sobre todas las cosas, principalmente hermanos libres que cuentan muchas anécdotas propias o anécdotas de algún escritor, algún comentarista bíblico, pero eso no es la palabra de Dios. Yo voy a la iglesia
les vuelvo a repetir, no a buscar a Dios simplemente en la persona de Dios, sino a buscar de Dios y a buscar que Dios me hable. ¿Qué tiene Dios para decirme? Y escuchar eso. Bienaventurados los que escuchan, los que oyen y escuchan y guardan y hacen la palabra de Dios. No, como dice Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El Señor viene, el Señor viene. Entonces hay que escuchar, hay que leer sana doctrina, no anécdotas, huecas anécdotas vacías. Y cuando somos exhortados tenemos que prestar atención. Cuando somos corregidos tenemos que humillarnos y decir, si me están corrigiendo por algo, será. La corrección tiene que ser una corrección bíblica, no puede ser una corrección porque a mí no me gusta la cara de fulano o mengano. Tiene que ser una corrección por un desvío en la doctrina. No me pueden corregir porque tengo el bigote más largo de un lado que del otro, o porque hoy no me afeité, o porque hoy vine desalineado. Me tiene que corregir porque yo me desvíe de lo que la palabra de Dios dice, porque no guarda el testimonio, o porque enseño cualquier cosa. Ya vamos a ver que vamos a tener, por ejemplo, nosotros vamos a empezar con el párrafo 7, tal vez la semana que viene, porque vamos a ver el párrafo 6 y el párrafo 7 tal vez. Y ahí con el párrafo 7 nos vamos a chocar con un problema con el cual yo no coincido con parte de lo que la confesión de fe dice. Por eso va a ser una cuestión de que yo voy a tener que hablar con el pastor a ver cómo lo tomo a esto, porque la confesión de fe habla de el cambio de el día de reposo de sábado a domingo, en el párrafo 7, en la segunda parte del párrafo 7. Primero, en la primera parte dice que Dios apartó un día para ser adorado, un día especial, que es el día del Señor, y ese día se cambió de sábado a domingo. Entonces hay ciertas cuestiones que no cuadran, que no están en la palabra de Dios, y yo no voy a enseñar nada que no sea sacado de la Biblia y de la palabra de Dios. Por ejemplo, párrafo 7, lo tengo acá. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción del tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo y moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7, este es Éxodo 20, versículo 8, que habla del día de reposo, el cual desde el principio del mundo hasta la restauración de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. Bien, a ello oportunamente les voy a explicar qué significa esto y cómo bíblicamente la palabra nos enseña a nosotros acerca del sábado. Sábado es una cosa, Shabbat es otra. Shabbat significa descanso o día de reposo, o día de adoración o día del Señor. Sábado es simplemente un día de la semana que antecede al domingo y que va después del viernes. Les voy a hablar de quién puso los días de la semana, cuándo, en qué oportunidad y por qué se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero la referencia a cambiar de sábado a domingo no es tal. Bíblicamente no es así. Nosotros no cambiamos nada de sábado a domingo. La iglesia siempre adoró el domingo, nunca adoró el sábado. Lo vamos a demostrar bíblicamente. Así que, hermanos, hablemos de lo que vimos hoy, después ya vendrá el párrafo 7.
quiero escuchar algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una preguntita. Sí, Ahí cuando hace la distinción de lo que estábamos leyendo, donde habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿a qué se refiere sí. bien con cánticos espirituales? ¿Como a cantar en el interior, por así decirlo? ¿O que tienen que ver con la palabra de Dios? ¿Y por qué lo Los separa en cánticos salmos, espirituales himnos son espirituales por lo último que expliqué, que es dirigida a un Dios santo, a un Dios que tenemos que conocer. Por eso es espiritual, es algo que no conocemos nosotros en esta dimensión de vida que vivimos, sino a alguien muy superior. Esos son los cánticos espirituales. No son cánticos en lengua ni cosa por el estilo. Son cánticos que alaban a un Dios que por sus características, por sus perfecciones, por sus dotes de sumo Dios altísimo. A ese Dios le puedo cantar con cánticos espirituales, con a veces palabras que no... A mí me gustaría tener una palabra que dijera algo más que gracias, por ejemplo, a Dios, pero no existe. O sea, la palabra más elevada que tenemos nosotros para agradecer a Dios es gracias, no hay otra. Entonces, los cánticos espirituales son ensalzar a Dios en todas sus dimensiones, en todas sus perfecciones, que conozcamos o que bíblicamente se especifiquen ahí. Esos son los cánticos espirituales. O sea, no son cánticos vacíos, no son cánticos huecos, no son cánticos a qué lindo que, por ejemplo, hay un cantito, unos coritos que se cantaban antes, que dicen que son antibíblicos, o sea, son antidoctrina de la gracia, que dice decidido seguir a Cristo, por ejemplo. Es un lindo cantito, un lindo corito, pero yo no he decidido seguir a Cristo. Cristo decidió amarme y me llamó, que es diferente. Entonces, hay muchos himnos también que son antibíblicos. Ojo, generalmente la mayoría de los himnos que tenemos en el himnario bautista son himnos que son de sana doctrina, pero hay otros himnos que no lo son tanto. Entonces tenemos que saber lo que cantamos. Los cánticos espirituales, yo pienso que se refiere a eso. No lo especifica Pablo claramente, pero cuando dice himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales, son todas las alabanzas que están fuera de la categoría de salmos y categoría de himnos, pienso yo, y que tienen que ver con adorar a ese Dios creador, sustentador de la vida. A eso se refiere, creo yo, por lo que puedo deducir de la exégesis que hago de estos versículos, es son cánticos que exaltan a la persona de Dios, a la persona de Cristo, a la persona del Espíritu Santo, a Dios en toda su dimensión. Además, vos lo sabes bien, Dani, porque lo cantamos acá. ¿Te acordás cuando estuvimos con más de las 2 de la mañana con el GPS? Sí, sí, recuerdo. Bueno, nosotros cantamos de todo al Dios que amamos, al Dios que conocemos, por todas las perfecciones que le conocemos. Más de ahí no podemos, pero tampoco podemos ser huecos de cantar cualquier cosa, ¿no? Cantar cosas que no tienen sustento. Ahí no seríamos espirituales, seríamos carnales o seríamos terrenales en todo caso. Y hay un canto que cantamos nosotros en el Salmo 96:4, que dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Bueno, sí, es, es un cántico, digamos, de un salmo que, que proclama a Dios la grandeza de él. Y eso sería un salmo, digamos, cantándolo espiritual, en el Claro. espíritu, Y yo y salmo, cantando la por palabra del Señor. ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios.
y el Sí, firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día sí, da palabra, otro día. sí. Ese Sí. es un salmo que yo sé cantar siempre. Lo canto para mí, lo canto en adoración a Dios, lo cantamos ese día que creo que lo cantamos con Dani cuando estuvo en el GPS hace mucho tiempo ya, que nos pasamos de rosca y eran más de las 2 de la mañana y seguimos cantando nosotros. Pero son todas cosas así que nos llenan de Dios y nos llenan de alabanza a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, esas son las cosas que a Dios le agrada. Y con ese mismo tipo de espíritu nosotros podemos enseñar, podemos redarguir y podemos corregir al hermano. No necesariamente siendo duros o siendo con cara de perro ir a corregir al hermano por un pecado, sino con la boca llena de alabanza, como decía hoy, podemos corregir, podemos enseñar y podemos redarguir. Después Dios juzga, Dios es quien juzga, nosotros no. Sí, ¿Hablaste, Cris? Sí, Rosana. ¿Me podría explicar nuevamente Lucas 8:18, por favor? Lucas 8:18, leímos Lucas 8:18, sí, acá está Lucas 8:18, para que lo busco para leerlo. Voy a buscar en mi Biblia. Dice, le leo, Oscar, si quiere. Bueno, léemelo. Dice, mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Amén, amén, así es. Dios, en la persona de Jesucristo, en ese párrafo está hablando, en ese versículo, está hablando de todo aquel que escucha, que oye la palabra de Dios y tiene, quiere decir que va tomando y va asimilando y va haciendo suyo, va guardando lo que escucha y lo va para ponerlo por obra. Ese es el que tiene. A ese Dios le dará, ¿qué le dará? La salvación y la vida eterna. Pero al que escucha y no pone por obra, es como el necio que edifica su casa sobre la arena, es el mismo caso, es un paralelo con eso. El necio que edifica su casa sobre la arena, ¿qué le pasa? Viene la inundación, vienen los ríos, dan con ímpetu sobre la casa y es grande su destrucción, dice el Señor. Entonces, esa persona es necia. Y esa necia, lo poco que tiene, aún lo poco que piensa tener, dice, que espera tener, le será quitado, o sea, no le será dado. Dios le va a quitar la posibilidad de salvarse. ¿Por qué? Porque él no hizo caso a lo que Dios estaba hablando, no prestó oídos a lo que Dios hablaba a través de su palabra. Ese es el sentido de ese versículo. Gracias. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien, eso, me aquellos que alegro que se haya desprecian, entendido. son aquellos que desprecian, ¿no? La luz del Evangelio. Ahora perderán todo acceso a eso. Ujú. Sí. Yo tenía. Bueno, Oscar, bueno, ahí cuando empezó en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Es decir, el que lee y el que oye, digamos, lo hace con el entendimiento. Si no, leeríamos nomás sin el entendimiento, ¿verdad? Oyen quiere decir entendiendo, digamos, lo que estamos leyendo.
Estamos, ahí está. La persona cuando lee es una cosa, lee la palabra, pero cuando escucha, cuando oye la palabra de Dios, la razona, primero entra por la mente y después baja al corazón. Cuando pasa de la mente al corazón, la persona está aceptando que lo que lee es algo que debe aplicar a su vida. Porque la palabra de Dios no es para, como decía hoy, para hincharnos la mente, para inflarnos la mente de conocimiento. La palabra de Dios es práctica. Si yo no voy a practicar lo que leo, no me va a ir bien en la vida, porque todo lo que Dios dice, todo lo que Dios aconseja y todo lo que Dios manda, lo manda para que nos vaya bien. Ese es el sentido de la palabra de Dios, para que nos vaya bien. Este es un manual de vida, la Biblia, la palabra de Dios. Así es, Oscar, eso es lo que más o menos entendía, así que bueno, gracias. Amén. El Señor dice en Deuteronomio que todo lo que Él nos enseña que es para nuestro bien. Por eso Él pone una lista de que lo que obedecen y lo que no obedecen. Es decir, si uno escucha la palabra de Dios, sabe que si estamos haciendo lo que Dios dice que no lo hagamos, sabemos que estamos en desobediencia y nos va a ir mal, porque Él dice que si hacemos todo lo que Él nos dice, nos va a ir bien, pero si no, Nos nos va va a a ir ir bien. mal. Claro, y si no, nos va a Acuérdense ir mal. que lo que nos enseñó el pastor y puso mucho énfasis, Dios ve dos tipos de personas, los que están en Cristo y los que están en Adán. Los que estamos en Cristo nos ve justificados, porque Cristo nos justificó. Y los que están en Adán son los impíos, los que reciben la palabra y no obedecen. Entonces esas dos categorías de personas son las que Dios ve, esperando que el impío se convierta. Pero el impío se va a convertir cuando sea llamado por el Evangelio y si es un escogido, va de buena gana, va a aceptar, va a abrir los ojos al entendimiento, va a ser regenerado, va a poder aceptar la palabra de Dios y va a poder venir en arrepentimiento y fe a aceptar lo que Dios pide, que es que crean nada más, Claro. Y la que palabra, crean en la la obra de palabra, Cristo. y la palabra del Señor también, Él dice que tantas veces los corrigió y Él dice, y no me creyeron a mí. Es decir, el hombre es duro, es de no creer, escuchar y no creer, porque el Señor hasta eso dice. Yo a veces me digo, si Él es Dios, ¿por qué se tiene que dice, no, no me quisieron a mí, dice el Señor? Entonces, es algo que yo digo, Él es Dios, que tiene el poder de todo, encima tiene tanto amor y paciencia, eh, misericordia. Y Bueno, basta con leer en Génesis 6 que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque de cierto el corazón de los hombres está inclinado siempre al mal, así, está siempre. inclinado siempre al mal. Mm, Entonces, por eso Dios tuvo que hacer esa obra del plan de redención. ¿Para qué? Para que, aunque sea un puñado de toda esa creación, de todas esas claro, personas que fueron creados por Dios, se puedan salvar. ujú, Porque si Él no hacía eso, ninguno iba a venir a Dios. ¿O vos te crees que hay alguien que se puede dignar decir, sí, yo creo en Dios, creo que Cristo murió por mí, me siento pecador, soy una basura humana? No hay nadie que diga eso. Todas las personas se no, creen buenas. Yo me claro, creía muy bueno y creía que Dios me había hecho así, que podía hacer lo que quisiera y que Dios iba a estar conmigo. Y ese era el Dios ajá, que conocía yo, que yo creía, en el cual yo creía. claro, Creía que había un Dios, sí, pero Dios hecho a mi imagen, no yo hecho a la imagen de Dios. Y ahí está el problema del hombre, que no comprende que Él es una criatura hecha a la imagen de Dios y Dios exige que esa imagen la reflejemos en esta vida. El problema es que yo soy un gran pecador y Dios es un gran santo.
un santo infinito, infinitamente santo. Entonces, ese ser santo es lo que tengo que ser yo. No hacerlo a Dios como yo soy, sino que yo me tengo que hacer como Dios es, como Dios quiere que yo sea. ¿Y qué dice en Primera de Pedro? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Yo quiero que ustedes sean como yo. ¿Para qué? Para que les vaya bien, porque así le fue a Adán cuando desobedeció. Así es, Oscar. Qué importante ahí cuando puso esto de que muchos van a buscar a Dios y no de Dios, ¿sí? Claro, Mucho yo veo, bueno, yo estoy siempre en la puerta recibiendo a los hermanos y sí, muchos llegan así, ahí todo muy afligidos, a veces llorando, contando el problema. Y bueno, vienen para ver si pueden aliviarse de ello, ¿no? claro. Y veo que vienen con eso. Y otros que vienen, sí, con dolores, pero contentos, con la hermana Mercedes. Yo la veo, ella viene de Sí, ahí solita, sus 80 años, ¿cuánto tiene? Y ella viene contenta, alabando al Señor. Y, y veo a quién vienen en busca de Dios y aquellos que vienen, digamos, buscar a Dios, ¿m? Cosa que no es bíblico porque nadie busca a Dios. Así claro, que es buena la acotación que dio para que también esas cosas tenemos en la iglesia, ¿no? Así que bueno, esto nos ayuda a la palabra que more, como dice usted, en abundancia en nosotros, para que en todo podamos discernir las situaciones que vivamos. Y en especial saber que a veces uno dice, Dios tiene el control, pero a veces cuando estamos en dificultad, es como que ahí, como que no le creemos mucho, ¿viste? Y, y no sentimos paz, sino que nos desesperamos. Pero Dios aún sí, así en nosotros, Él sigue teniendo el control, por algo permite cosas, pero su gracia en nosotros va a hacer que al final veamos que Dios estaba haciendo un propósito en nosotros. Así que claro, bueno, es importante que la palabra abunde, como dice usted, abundantemente en nosotros, en todo tiempo y en todo momento, ¿no? No solo en la iglesia o cuando tenemos una reunión con hermanos o GPS así, sino que también aquellos que no conocen la palabra, también podamos hablarle con una palabra, digamos, qué es lo que dice Dios acerca de alguna pregunta que nos pueden hacer. Ayer seguro. justamente estaba entregando a un cliente un certificado y bueno, y decía, estaba una chica que mañana dice, tengo que rendir. Y bueno, dice, yo tengo fe que me irá bien. Le digo, bueno, le digo, si Dios quiere. Ah, sí, sí, también, si Dios quiere. No, si Dios quiere va a ser, le digo, porque Dios es el que tiene el control, qué es lo que va a hacer, Él sabe, le digo. Nosotros no sabemos. Y bueno, y ahí se tornó una conversación y le empecé a hablar un poquito de las cosas de Dios. Y bueno, después agradecido por todo, así que bueno, eso es lo que cuando uno está constantemente, digamos, contacto, digamos, con la palabra, eh, que abunde en nosotros para todo momento, ¿no? Que Dios nos presenta Claro, con alguien. porque cuando se te presenta la oportunidad tenés que tener algo para decir. Así es. Y para decir de la palabra de Dios tenés que estar lleno de la palabra de Dios, si no, no te sale nada. Obvio, No que obvio que recuerde sí. puntualmente versículo, capítulo y versículo, sino la palabra de Dios, lo que Dios dice. La La Biblia palabra. no fue escrita en versículo y capítulo, la Biblia fue escrita así. Entonces yo cito la palabra de Dios, la puedo en muchos versículos, lo puedo expresar textualmente, lo puedo decir textualmente, como dice por ejemplo, una de las versiones que la Reina Valera.
por ahí se me confunde y digo la versión de la Biblia de las Américas, ¿viste? Porque, qué sé yo, leo 2 o 3 versiones y se me confunden a veces, pero vos estás hablando la palabra de Dios, no estás hablando cualquier opinión propia. O sea, no me vale a mí, para mi espiritualidad, para mi parte interior, un consuelo que venga de parte de un consejo por experiencia. Aunque el hombre natural es así, yo voy a buscar a fulano porque tiene una gran experiencia de vida. Pero la experiencia de vida es relativa, porque la experiencia es lo que te cobra más caro, porque vos aprendés una vez que te equivocaste. Y lo único que aprendés, esto no lo tengo que hacer. Pero no qué es lo que tenés que hacer, no sabés. Lo que tenés que hacer te lo dice Dios únicamente. Y Así es, Oscar. generalmente nos resistimos a eso, a hacer lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es para bien. Pero ¿qué nos tenemos que despojar de nuestro orgullo, de toda la parte mala nuestra? Sí, Oscarcito. Bueno, Gracias Dios los nuevamente bendiga. por la Si tienen palabra de algún hoy. otro comentario, háganlo. Acá estamos. Gracias. Todavía tengo voz, Disculpa. estoy A tomando esto. cuidarse, Oscarcito. Ahí está la propaganda. Bueno, yo lo dejo, a ver, me voy a Bueno, bañar. Dios los bendiga. Oh, Bueno, mirá al Moncho. ahí está la Hola, bolsita. hola, hola. ¿Cómo les va? Tarde pero seguro. ¿Cómo andás, Ceci? Ahí está el micrófono moteado. Ahí Bueno, tenés. Familia Cis Ahí apareció. está. Sí, ¿Cómo están? ahí está. Bendiciones. ahí Saludando. está. Bendiciones, Aquí estamos. sí. Pero Con un estuvieron poquito de del calor. principio. Del principio estuvieron. Sí, Sí, sí. sí. No los veía acá porque es chiquito. Yo trabajo con el celular, ¿viste? No tengo para comprarme una notebook. No, no. Pero bueno, Hoy nos desocupamos temprano del trabajo. Gracias a Dios. amén. Gracias al Señor. Muy bien. Así es. Bueno, Gusto de verlo y de... bendiciones para todos los que están ahí. Bendiciones a todos Igualmente, también. Que Dios los Gracias, bendiga. Dios los Ojalá que bendiga siga. también a ustedes, a igualmente. Victoria y Juan, a A Dios Diego, le Dios los Victoria. bendiga. bendiga. Estaba Dios le bendiga al Carmencita hermano. también, estaba Carmencita también. Amiga, A todos Sí, bendiciones. bendiciones, Gracias. Carmencita. Gracias, buenas Gracias por noches. su Cristian, Bendiciones, palabra. Victoria, Ahora sí Diego, nos vamos, Juan. ahora nos vamos a dormir, como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me Eso haces es. Amén, amén.